1. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien. Vamos a comenzar con René Descartes, ¿no? Es uno de los fundadores de la modernidad. ¿De acuerdo? A ver, de Descartes recordemos que él es racionalista, es decir, en cuanto al problema del origen del conocimiento, él considera que es la razón el origen del conocimiento, ¿no? Por eso es considerado racionalista, ¿no? También es considerado en el tema antropológico filosófico dualista. ¿Por qué dualista? Porque él considera que el ser humano está constituido por dos sustancias, ¿no? Res cogitans y res extensa, ¿no? Cuerpo y mente o pensamiento, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Y veamos algunos de sus planteamientos, ¿ya? Bueno, él plantea que la filosofía es la raíz de las demás ciencias, ¿no? Eso planteaba él, ¿no? En el tema nociológico, ¿no? En el tema del conocimiento, ¿no? Él dice que la ciencia es como un árbol, ¿de acuerdo? Sus frutos son la mecánica, la medicina y la moral. El tronco vendría a ser la física. La raíz es la filosofía o metafísico, ¿no? Aquello que no se puede ver, aquello que está más allá de lo físico, ¿no? Entonces, si queremos que haya buenos frutos, la raíz debe ser buena, ¿ya? Luego, la filosofía debe constituirse en una ciencia estricta. Ese es el objetivo de él, ¿no? Ahora, dice él, ¿cómo logramos que la filosofía se constituya en ciencia estricta? Deja de especular, suponer o se quede en la duda, ¿no? Bueno, plantea él el método, ¿no? Él considera que el modelo a seguir es el de las matemáticas. Si queremos que la filosofía se constituya en una ciencia estricta, debe de seguir el modelo de las matemáticas, ¿no? Que es el siguiente: partir de evidencias, hacer un análisis, una síntesis y finalmente una revisión, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace las matemáticas? Pues, bueno, las matemáticas parten, por ejemplo, de axiomas, ¿no? ¿Ya? Que son postulados que no requieren ser confirmadas, o que no se pueden, dicen algunos, ¿no? Un axioma, por ejemplo, es el siguiente, ¿no? La suma de los ángulos de un triángulo equivale a 180 grados. Ese, por ejemplo, es un axioma, ¿no? Entonces se parte así ya de verdades, ¿no es cierto?, que no requieren comprobación, ¿ya? Luego se somete a análisis ¿no? El problema, síntesis y finalmente se revisa, ¿de acuerdo? Entonces, si queremos que la filosofía dice sea una ciencia rigurosa, se debe partir primero de ideas claras y distintas, ¿ya? Ahora, ¿cómo logramos eso? Pues, ¿cómo logramos ideas claras y distintas, ¿no? Bueno, eso lo logramos con la razón, no con los sentidos, ¿ya? Los sentidos te brindan información contingente, cambiante. Quien te brinda información evidente, obvia, lógica, clara, es la razón, nada más que la razón, ¿ya? La razón, dice, nos provee de ideas claras por medio de la intuición y también la deducción, ¿de acuerdo? Propone luego él su método entonces, ¿no? La duda metódica, ¿de acuerdo? Que, como te he aclarado, no es una postura escéptica, ¿ya? Porque no es que él se quede en la duda, no, 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 no. Va a usar la duda como medio nomás. ¿Para qué? Para llegar a verdades evidentes. Una verdad evidente es una verdad obvia, lógica, ¿ya? Por ejemplo, a ver, vamos a ver un ejemplo de la duda metódica, ¿ya? Porque él propone que hay que dudar de todo, ¿no? Incluso de las matemáticas, de la existencia de Dios, de nuestra propia existencia incluso, ¿no? Que son, si tú quieres, intuiciones, ¿no? Porque, vamos a ver, él considera que la idea de Dios o la idea de nuestra propia existencia, él considera que son ideas innatas, ¿ya? Entonces todos sentimos que hay un Dios, dice él, ¿no? Esa es una idea innata, por ejemplo, ¿no? O todos sentimos que existimos, ¿no? Es una idea innata, ¿no es cierto? Ya, pero aún así vamos a ponerla en telejuicio, ¿ya? A ver, ¿existo o no existo? Se pregunta él, ya dudo de mi propia existencia, dice él. Mira, aplicando la duda metódica, ¿ya? Muy bien, entonces, dudo de mi existencia, ¿de acuerdo? Pero evidentemente, ¿no? La pregunta existe, ahí está la pregunta, ¿existo o no existo? Ahora bien, esa pregunta no existe sola, pues esa pregunta se la propuso, se la planteó alguien. Entonces, si existe la pregunta, existe quien se planteó la pregunta. Y quien se planteó la pregunta soy yo. Entonces, si existe la pregunta, existo yo. Por eso él dice, pienso, luego quiere decir entonces, ¿no? Entonces sé que existo, ¿no? Porque existe el pensamiento, pues si el pensamiento no puede existir solo, ya este pensamiento es de alguien, entonces si existe el pensamiento, existe este alguien poseedor del pensamiento, ese soy yo, ¿ya? Así llega a su famosa, ¿no?, frase,
pienso, luego existo, ¿no? O sea, pienso, entonces, ese luego quiere decir entonces existo, ¿ya? Y así llega a esta verdad evidente, lógica, obvia, incuestionable, ¿de acuerdo? Mira, como racionalista, en ningún momento él trató de decir, existo, porque me veo en el espejo, porque te puedo peñiscar, porque siento, no, no recurre a los sentidos, ¿no? Para probar su propia existencia, él recurre a la razón, ¿ves? Él es racionalista, ¿de acuerdo? ¿Ya? Ese es el método de la duda metódica, entonces, ¿ya? ¿De acuerdo? Dice acá. Entonces, dice, ¿no? ¿Qué ha hecho él? Dudo de todo conocimiento, ¿ya? Esa es la duda metódica, pues. Hay que dudar justamente para luego aclararse las cosas y, ¿no? Aclarar cualquier duda, pues, justamente, ¿ya? Dice, pero al dudar de todo se presenta a mi entendimiento una intuición. ¿Y cuál es esa intuición? Yo existo, ¿de acuerdo? Ahora, intento dudar de ella, ¿no? A ver, de repente no existo, o cómo sé que existo, ¿no? Pero ya no puedo, ya no puedes dudar de mí ya. ¿Por qué? ¿Por qué no puedes dudar? Porque, como te digo, de manera racional llegas a la conclusión de que si existe la pregunta, existes tú, que si existe el pensamiento, existe el humano que posee ese pensamiento, ¿de acuerdo? Muy bien. También Descartes hace una clasificación de las ideas, ¿no es cierto? Ya te había anunciado que él plantea la existencia de ideas innatas. Atención, ¿ya? Porque ese es un punto de debate con los empiristas, ¿ya? Los racionalistas consideran que existen las ideas innatas, es decir, que al nacer ya tenemos ideas en la cabeza, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Con qué ideas en la cabeza podríamos nacer? Dice Descartes, por ejemplo, la idea de que yo existo, ¿no? O sea, la idea de mi propia existencia, ¿no? Otro, la idea de Dios también, ¿no? Esas son ideas innatas, ¿no? Incluso dice Descartes, por eso todos creen en Dios. Incluso el ateo, ¿no? Incluso el ateo también, ¿no? Para negar a Dios, tiene la idea de Dios. Así pensaba Descartes. Entonces es innato, esas son ideas innatas, ¿ya? ¿De acuerdo? Ojo, porque para los empiristas eso no es posible, ¿no? Nuestra mente al nacer es una hoja en blanco, decía Locke, ¿no? Tabula rasa, ¿te acuerdas? En cambio, para Descartes, no, para Descartes sí nacemos con ideas, ¿no? Y acá están dos ejemplos, ¿de acuerdo? Muy bien, a ver, alguna pregunta, creo. Claro que ahorita vamos a entrar a eso, ¿ya? Muy bien. Bueno, ahorita vamos a ver, Kevin, justamente eso, porque, a ver, vamos a ver lo que dice Luke, justamente de eso, ¿ah? Ahorita. Ya. Entonces, también tenemos, además de las ideas innatas, las ideas adventicias, ¿ya? Adventicias. Estas, surgen a través de los sentidos, ¿ya? Estas ideas sí provienen de los sentidos, no hay otra forma. Por ejemplo, el color azul, pues, ¿no? Tú tienes que haber visto alguna vez el color azul para que tengas la idea de azul, pues. Si no, imagínate ver un ciego de nacimiento, ¿no? Un ciego de nacimiento que nunca ha visto el color azul. ¿Cómo le explicas qué es el color azul? ¿No? Como esa canción de José Luis Perales, creo que es, ¿no? Que el ciego le pregunta al niño, ¿no? Niño, niño, le pregunta el ciego de nacimiento, ¿no? Niño, niño, ¿de qué color es el cielo? El cielo es azul, le dice el niño, ¿no? Y el ciego pregunta, ¿no? ¿Y qué es azul, no? ¿Cómo es azul? ¿No? ¿Cómo le explicas? ¿No? ¿Ya? Entonces, hay ideas que provienen de los sentidos. Azul, frío, calor. Tiene que ver con los sentidos. Pues la vista, el oído, el tacto. ¿De acuerdo? Y finalmente tenemos ideas ficticias, ¿ya? Esas son las que yo invento voluntariamente, ¿no? Por ejemplo, un unicornio, una sirena, un dragón. Esas son ideas ficticias, ¿no es cierto? Producto de la imaginación. ¿De acuerdo? Listo. Bueno. También presenta Descartes pruebas para demostrar la existencia de Dios. ¿Te acuerdas? Él decía que hay que poner en tela de juicio todo, hay que dudar de todo. Ya, incluso él dice, ya, aunque tengo la intuición de que Dios existe, ¿no? Porque es una idea innata, ya, aún así la pongo y aún así hay que ponerla en duda, ¿no? Para justamente aclararnos las dudas, pues, ¿no? Si existe o no existe, dice él, ¿no? ¿Ves? Acá está. Uno, tengo la idea innata de Dios, ¿ya? Esta es la idea de un ser infinito, ¿ya? Yo soy consciente de que yo soy finito, ¿de acuerdo? Luego, de algo finito como yo, no puede surgir algo infinito como es Dios. Entonces Dios tiene que existir independientemente de mi voluntad, ¿no? Esa es su primera prueba. Otra, Dios es la idea de un ser perfecto. Y similar, pues yo soy imperfecto. De algo imperfecto no puede surgir algo perfecto, dice él, ¿no? Y por último, toda propiedad que posee un objeto que conozco claramente, la posee realmente. ¿De acuerdo? Comprendo claramente que Dios es un ser perfecto, por tanto tiene los mejores atributos. La existencia de un atributo es necesario de la perfección. Luego, por lo tanto, Dios existe, dice él. ¿Ya? Ahí están sus pruebas para probar
que Dios existe, ¿ya? Siempre usando la razón, ¿no? Bueno, en este caso, obviamente, porque a Dios no se le puede ver, tocar, captar con los sentidos. Entonces, queda preciso para el racionalista, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? Listo. La certeza de la existencia del mundo. También él dice, el mundo existe, también mira, entonces también tú puedes tener la intuición de que sí, pues, ¿no? Pero igual, el Plateo propone la existencia del mundo, ¿ya? Y de repente yo vivo engañado y el mundo no existe, ¿de acuerdo? Pero luego también se aclara que el mundo sí existe, dice, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios es un ser perfecto. Ahora, si es perfecto, Dios que me ha creado a mí no va a permitir que yo viva en el engaño, ¿no? Entonces, si yo veo el mundo es porque el mundo existe. ¿Por qué? Porque Dios que es perfecto me ha creado así, con capacidad de captar el mundo. ¿Ves? Como te das cuenta siempre usando la razón, ¿no? Y en el tema ontológico, ya te había dicho que para Descartes el ser humano está constituido por res cogitans, que es la capacidad de pensamiento o espíritu, ¿ya? Si tú quieres, y la res extensa, que es la extensión cuerpo o materia, ¿no? Pero además está Dios, que es res infinita, ¿no? Es de Dios, res infinita, ¿ya? Que se desprenden, la res cogitans, que es el pensamiento, y la res extensa, que es el cuerpo. ¿De acuerdo? Listo. ¿Alguna pregunta sobre Descartes? A ver. Ya, voy a continuar entonces si no hay preguntas, ¿ya? Porque tenemos bastante que cubrir también. Listo. Otro racionalista es Baruch Spinoza, ¿ya? Es otro racionalista también. Para comenzar, este último planteamiento ontológico de la existencia de tres sustancias, ¿no? La sustancia infinita, que es Dios, la res extensa, que es el cuerpo, y la res coitas, que es el pensamiento, ¿ya? Eso va a ser lo primero que va a cuestionar Spinoza. Spinoza es racionalista, ¿ya? Pero critica eso, pues, ¿no? Dice, no pueden existir tres sustancias. ¿Por qué? Por definición, la sustancia es algo que existe por sí mismo, o sea, que no se ha derivado de otra anterior, ¿ya? Esa es sustancia, ¿ya? Algo primigenio, que no se ha derivado de algo anterior, ¿ya? Entonces no puede existir tres sustancias, pues. Tiene que haber una sola, que es la primera. No pueden haber tres primeras, pues imposible. Hay una sola, ¿ya? Y esa sustancia primigenia es Dios. Y de él se deriva todo lo que existe, ¿ya? Eso es lo que plantea Baruch Spinoza, ¿no? Y luego plantea que por eso Dios es todo, pues, o sea, todo lo que existe, digamos que es lo que se ha desprendido de Dios, ¿no? Entonces, todo lo que existe es Dios, ¿ya? Entonces, Dios no solamente creó la naturaleza, sino que la naturaleza misma también es Dios, ¿ya? Eso es lo que dice Baruch Spinoza, ¿de acuerdo? Luego tenemos a Leibniz, también es racionalista. Él plantea, tratando de mejorar la postura de las ideas innatas de Descartes, ¿ya? Él plantea un innatismo virtual, ¿ya? A ver, vamos primero con esa, ¿ya? Innatismo virtual, ¿ya? Dice que poseemos ideas innatas, pero no somos conscientes de ellas en todo momento, ¿ya? Solamente somos conscientes de esas ideas innatas cuando les estamos dando uso, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, la idea de Dios ahí está innata, pero no es que el bebito se da cuenta, no, 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 no. Solamente somos conscientes de ella cuando ya le damos uso, ¿no? Cuando, por ejemplo, no sé, pues rezamos, oramos, no buscamos ayuda en el cielo, ¿de acuerdo? Ahora, esto no es gratuito, no es casualidad. Es que esa idea del ignatismo va a ser cuestionada, ¿ya? Lo que estamos viendo no en orden cronológico, sino que primero estamos viendo a los racionalistas y luego vamos a los empiristas, ¿ya? Porque los empiristas, encabezados por John Locke, ¿ya? Van a criticar esa existencia de ideas innatas, como vas a ver a continuación, ¿ya? Entonces, por eso Leibniz trata de un poquito arreglarla, ¿no? Innatismo virtual. Pues sí tenemos ideas innatas, pero por ejemplo, ¿por qué un niño, ya, una idea innata son algunas ideas lógicas, pero ¿por qué un niño no tiene pensamiento lógico? Ah, es que va a ser consciente luego, pues, ¿no es cierto? Pero ahí está, es una idea innata ya, ¿ya? Así pensaba Leibniz, ese es su innatismo virtual, ¿ya? O sea, no siempre somos conscientes de estas ideas innatas, ¿ya? Antes de eso también había criticado el mecanicismo. Leibniz no está de acuerdo con eso de comparar la naturaleza a una máquina, ¿no? O comparar al hombre, por ejemplo, que es parte, o a los animales, ¿no? Como una máquina, ¿no? No, la naturaleza no es similar a una máquina, ¿no? Es diferente, ¿no? Para comenzar, una máquina no evoluciona, ¿no? La naturaleza está en constante evolución, ¿ya?
¿Qué más? También dice Leibniz que existen verdades de razón y verdades de hecho. Por supuesto, para él, ¿cuáles son superiores? Las verdades de la razón. ¿De acuerdo? ¿Qué más? También propone la teoría de las mónadas, ¿ya? Son como átomos de energía. Es que la materia por sí sola no puede moverse. Un átomo es materia, ¿sí o no? ¿Ya? Pero ese átomo para moverse tiene que tener un núcleo. A ese núcleo le va a llamar mónadas, ¿ya? Entonces, te das cuenta cómo el racionalismo tiende al, ¿no? al espiritualismo, al idealismo, ¿no? ¿Qué más? El optimismo, ¿no? Ya. ¿Cómo expresa su optimismo Leibniz? Dice que este es el mejor de los mundos posibles, ¿ya? ¿Por qué? Porque así ha hecho por Dios. Pues. Así, con todos sus defectos, no podría ser mejor, ¿no es cierto? Claro que si leemos un poquito más a Leibniz, claro, él te va a decir que los defectos es justamente porque el hombre tiene libre albedrío, pues el hombre tiene capacidad de decisión, ¿no? Así es, ¿no? Y es lo mejor que también puede hacer Dios, ¿no? Porque si no, hubiese sido un animalito más, no más. Entonces, este es el mejor de los mundos posibles, en el sentido de que no es perfecto, tiene muchos errores, pero no podría ser de mejor manera, pues. Así es, ¿ya? Porque si no, pues para que Dios decida todo, tendría que crear al hombre sin libertad, sin libre albedrío, sin capacidad de pensamiento, de decisión, ¿no? Entonces ya no sería la mejor creación, ¿de acuerdo? También propone el principio de razón suficiente, donde señala que todo lo que existe tiene una razón de ser. Nada existe por gusto. ¿De acuerdo? Todo lo que existe tiene su razón de ser. ¿Te acuerdas que te hablaba de los insectos, por ejemplo? A veces tú te preguntas, ¿para qué existe este insecto de porquería? Y si tú profundizas, haces el esfuerzo, vas a ver que tiene su papel, su rol que cumplir, ¿no? Nada existe por gusto. Todo lo que existe tiene su razón. Mira, mira, su razón de ser. ¿Te das cuenta? La razón, racionalista, la razón primero. ¿Ya? ¿Qué más? El principio de identidad de los indiscernibles, dice. Dice que si dos objetos poseen las mismas cualidades, entonces son idénticos, ¿ya? Lo cual es similar a decir que son la misma cosa, entonces. ¿De acuerdo? Eso es un principio, ¿no? El principio de identidad. ¿Ya? Si dos objetos son idénticos, entonces al final ya no son dos, sino son la misma cosa nomás. ¿Ya? Ahora, ve tú a pensar si eso es posible, ¿no? Porque, por ejemplo, dos gemelos idénticos, en realidad no son idénticos, ¿no? O sea, físicamente tal vez, pero hay otros aspectos del hombre, ¿no? Por ejemplo, la personalidad, ¿no? Porque si fueran también idénticos en personalidad, entonces ya no son dos, es la misma cosa nomás, es uno solo. ¿Ya? Listo. Hasta ahí los racionalistas, ¿ya? ¿Alguna pregunta? A ver, sobre Descartes, Spinoza o Leibniz. Tú eres me pregunta, para Spinoza, la res extensa y la res cogitans, ¿qué son? Ya. No son sustancias, ¿ya? Pero son eso, pues, son materia y pensamiento, igual que decía Descartes, solo que no son sustancias, no, porque, repito, la sustancia es algo que no ha sido creado, o sea, que ha existido ya antes, ¿no? ¿De acuerdo? Pero en cambio, para Spinoza, estas sí han sido creadas, o se han desprendido, si tú quieres. ¿Pero de quién? De la única sustancia. ¿Y cuál es la única sustancia? Dios. ¿Me entiendes? Entonces, la única sustancia es Dios, porque a Dios nadie lo ha creado. Él es el primero. Ahora, de él se desprende el pensamiento y la materia, por ejemplo, que están expresados en el hombre. Entonces, la res cogitas y la res extensa para Spinoza, sí, pues serán propiedades del hombre, pero que ¿quién le ha dado? Dios. ¿Ya? Entonces, substancia significa primigenio, algo que no ha sido creado por nadie. ¿Ya? Y el pensamiento y la materia han sido creados por Dios. Entonces, no pueden ser sustancias. ¿Ya? Sí existen, pero no son, pero no le puedes llamar sustancia. La única sustancia es Dios mismo, que no ha sido creado por nadie. Por ahí va la cosa. ¿Se entendió, Melita? Ok, muy bien. Listo. Seguimos. Ahora vamos a ver a los empiristas, ¿ya? Si los racionalistas consideran que la fuente del conocimiento es la razón, como ves, ¿no? Ellos ¿no? le apuestan a que el verdadero conocimiento se puede alcanzar con la razón nomás. Los sentidos no bastan. Aparte que los sentidos te engañan, los sentidos no bastan para alcanzar conocimientos verdaderos como este de la existencia de Dios y otras cosas. No, no, no. No bastan. La razón es superior, ¿no? Ya. Los empiristas, en cambio, consideran que la experiencia, pues se llaman empiristas, ¿ya? La experiencia es primero. Está bien, existe la reflexión, la razón, pero primero la experiencia, ¿ya? La experiencia es la materia prima para que luego tú puedas reflexionar, razonar. Sin los sentidos, sin lo que tú captas con los sentidos, ¿cómo vas a pensar o razonar?
¿de acuerdo? Así piensan los empiristas. Entonces, el origen del conocimiento no está en la razón. Primero, la materia prima es la experiencia sensorial, lo que captas con los sentidos, ¿ya? Eso dicen los empiristas, ¿de acuerdo? Entonces tenemos a Francis Bacon, ¿ya? El primero de los empiristas, fundador del empirismo, ¿ya? Para comenzar, él va a criticar el método deductivo. Acuérdate que el método deductivo es el que proponen los racionalistas, pues. ¿Qué es la deducción? Partir de ideas generales, leyes generales, para aplicarlo a casos particulares. Esa es la deducción, ¿no? Pero como los empiristas parten de la observación, de la captación sensorial, entonces no. Dice, eso está mal, dice. Al contrario, entonces hay que partir del método inductivo. ¿Ya? Eso es lo que propone Bacon, la inducción, ¿de acuerdo? Entonces, de la observación particular, de lo que capto con los sentidos, luego yo ya generalizo, hago leyes. Así es el orden. Y no al revés, no que parto de generalidades para aplicarlo a casos particulares. No, no, no. La deducción no. Es la inducción, ¿no? Listo, porque tú te acuerdas, ¿no? Deducción de lo general a lo particular. En cambio, inducción de la observación particular, ¿no? Individual, generalizas luego. ¿Ya? Entonces, él como empirista, repito, propone el método inductivo, porque todo se capta primero con los sentidos, ¿no? Entonces, tú captas primero objetos individuales y luego ya generalizas. ¿Ya? Este perro ladra, ese ya tiene ladra, ese ya ladra. Entonces, mira, de la observación particular, generalizo, todos los perros ladran. ¿De acuerdo? Ese es el método. Dice que tiene sus defectos, el método inductivo, sí, pero sigue siendo superior, ¿ya? Al método deductivo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque es un método más empírico, ¿no? Más basado en, en la captación sensorial, pues. ¿De acuerdo? ¿Ya? En hechos, dirían ellos, ¿no? ¿Qué más? También dice que saber es poder, ¿no? Al final, ¿para qué conocemos? Porque por ejemplo, Aristóteles pensaba que nosotros, cuando el conocimiento es más teórico, es mejor, es superior. En cambio, si el conocimiento ya busca un objetivo, ¿no? Específico, por ejemplo, entonces no, no. Por ejemplo, la filosofía es, según decía Aristóteles, es saber por saber, solamente por curiosidad. Ya, en cambio, la carpintería ya es un conocimiento para resolver un problema. ¿Cuál es superior la filosofía? Ya, en cambio, Bacon no. Bacon piensa que saber es poder. O sea, nosotros al final sabemos no solamente por curiosidad, nada más, no, no. Nosotros sabemos para qué, para cambiar, para transformar, para resolver problemas. ¿Ya? Entonces, saber te da poder. En la medida que tú conoces la naturaleza, me conoces, sabes de ella, la vas a manejar mejor. Eso se refiere con saber es poder. Entonces, sabemos para eso, para tener poder, ¿ya? No solamente por un tema hedonista, ¿ya? También propone en ese sentido la teoría de los ídolos, ¿ya? Él dice que la ciencia debe eliminar ídolos. ¿Qué son los ídolos? Ídolos son fantasmas, le llaman, ¿no? Que perturban la mente. Son, ¿qué te digo? Son prejuicios, creencias que tenemos, ¿ya? Y que muchas veces no nos deja pensar con claridad, pues, ¿ya? ¿De acuerdo? Por ejemplo, mira, voy a empezar por el último, ¿ya? En la tribu del teatro, dices, el idealismo, ¿no? El idealismo, por ejemplo, no nos, ya, es esa concepción filosófica idealista, ¿no? ¿Ya? No nos permite llegar a comprender el mundo o comprender las cosas realmente, ¿no? A ver, idealistas, por ejemplo, a ver, acuérdate, ¿quiénes son idealistas? Platón es el primer idealista, ¿no? ¿De acuerdo? Luego tenemos a otro idealista, Hegel, que vamos a ver en la próxima clase, por ejemplo, son idealistas, por ejemplo, ¿no? La materia es solamente una manifestación, una función de las ideas, ¿no? Por ejemplo, eso no te permite, ¿no? El contrario, cree que la materia existe siempre, y más bien las ideas son manifestaciones, ¿ya? De la materia. Pues. Por ejemplo, Marx lo dice más clarito, ¿no? El cerebro es materia, y las ideas son función, ¿no? Manifestación del cerebro, ¿no? Sin el cerebro, que es materia, las ideas no podrían existir. ¿De acuerdo? Ese es el materialismo, ¿ya? Y Bacon va en esa línea, aunque no lo explica con esa claridad, pero mira, ya está cuestionando el idealismo. El idealismo no te permite alcanzar ideas, ¿no? Correctas, adecuadas, ¿ya? Luego también están los ídolos del foro, ¿no? Que son ideas equivocadas que tenemos por el mal uso del lenguaje, ¿no es cierto? ¿Ya? Un desorden a la hora de organizar las ideas, o también palabras que tienen doble sentido, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿Qué más? También están los hijos de la caverna, ¿ya? Son los prejuicios y mitos personales que tenemos, ¿no? Cuando tenemos prejuicios, tenemos, ¿no? Por ejemplo, el machismo, el racismo, ¿ya? Por ejemplo, no sé, se me ocurre ahorita sobre el tema del enfoque de género. Ayer un profe me preguntaba ya en la academia, ¿no? ¿Qué piensa, no? Y yo le explicaba, pero, porque me pregunta, ¿está a favor o en contra? Pero primero, ¿tú entiendes qué es el enfoque de género? Le pregunto. No saben, muchos creen que es defender a los mariconcitos. No, pues, tienes que entender primero qué es el enfoque de género, qué cosa es sexo, género, orientación sexual, identidad sexual. Si no tienes esos conceptos básicos, entonces estás prejuzgando lo que ni sabes. ¿De acuerdo? Entonces hay muchos prejuicios, hay muchos mitos también. ¿De acuerdo? ¿Ya?
Por ejemplo, un mito es creer en la naturaleza, ¿no? La naturaleza del humana, la naturaleza del hombre, o el alma de hombre, alma de mujer, etcétera. Bueno, en fin, que está asociado también al idealismo, mira. Luego también están las creencias también, y mitos de la sociedad también. La una y la dos son parecidas, ¿no? ¿De acuerdo? Listo. Entonces, tenemos que acabar con eso, porque si no, no vamos a poder alcanzar conocimientos verdaderos, dice Francis Bacon. ¿De acuerdo? Ah, voy a ver la hora como estoy, tengo que calcular mi tiempo. Bien. ¿Ya? Eso es lo que dice Bacon. ¿Se entiende, muchachos? ¿Ya? Porque si no, no vas a poder comprender la realidad con todas estas taras, ¿no? Que son, ahí le llama a ídolos, le llama, ¿no? Pero son en realidad taras que tenemos, ¿no? Listo, muy bien, Fiorelita. Muy bien. ¿Ya? Incluso, por ejemplo, sobre ese tema, bueno, se me ocurre porque este es el más polémico, ¿no? Mucha gente, por ejemplo, dice, si las mujeres son feministas, entonces yo debo ser machista, ¿no? Pero no se ha entendido absolutamente nada de qué cosa es el feminismo, entonces, por ejemplo, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora que también dentro del enfoque de género hay gente también extremista también, que igual, también le salen sus prejuicios también personales también, dentro del enfoque de género también, ¿ah? Claro, hay gente extremista ya, ¿no? La libertad absoluta, ¿no? Entonces ya hay que hablarle a los niños sobre la homosexualidad. No, tampoco. Hay un principio en psicología, tú no puedes actuar por encima del nivel de conciencia de tu interlocutor, ¿no? O sea, hay cosas que a determinada edad, ¿no? Antes, ¿para qué lo vas a adelantar? Bueno, en fin, ahí vamos a dejarlo, ¿ya? Entonces hay que cuidarse mucho de estas creencias, prejuicios, del idealismo también, dice Bacon. Listo, sigamos. John Locke, ya, John Locke, ¿no? John Locke va a hacer una crítica a la tesis de las ideas innatas, ¿no? Un poco lo que Kevin mencionaba, a ver, ¿ya? Ya, ya. A Emelito, un ejemplo del mal uso del lenguaje, a ver, eh, bueno, primero tú tienes que entender que el lenguaje es limitado y a veces además se le usa mal, ¿no? Por ejemplo, a ver, si yo les digo a ustedes, chicos, yo soy materialista, muchos entienden, el profesor solamente quiere el dinero, ¿no? Pero no, eso sería ser monetarista, aunque también monetarista en términos económicos significa otra cosa, ¿no? Aquel que cree que hay que controlar la moneda para, por ejemplo, evitar la inflación, por ejemplo, ¿no? En fin, etcétera, ¿ya? Pero no, materialista en términos éticos, perdón, ontológicos, se refiere a aquellos que creen que la materia no ha sido creada, porque la materia no se cree, no se destruye, solo se transforma. ¿Ves? Entonces hay así errores a la hora del, ¿no? En el lenguaje, ¿no? Ya por algunos conceptos y definiciones, ¿no? O a veces creamos términos innecesarios también, ¿no? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, algunos ya van a decir, hay que diferenciar entre ser y ente. ¿Y cuál es la diferencia entre ente y ser? ¿No? Para algunos es lo mismo, nos estamos creando, ¿no? O sea, palabras a veces innecesariamente ya. ¿De acuerdo? Entonces también el lenguaje a veces no permite expresar las ideas, ¿ya? ¿De acuerdo? A eso se refiere. ¿Amalita? Listo. John Locke, a ver, hay más preguntas, creo. Ya. John Locke, entonces él critica la tesis de las ideas innatas. ¿Te acuerdas que Descartes proponía que existen ideas innatas? ¿No? Entonces John lo critica, dice, no hay ideas innatas, porque si fuese así, todos tuviéramos exactamente las mismas ideas innatas, porque no dependen de la experiencia, ¿no? Son innatas, pues, incluyendo los niños pequeños, los locos y los indígenas americanos. Acá viene el tema, Kevin. John Locke más bien usa esto para criticar, ¿no? Él dice al contrario. Los indígenas americanos, por ejemplo, estamos hablando de las tribus de Norteamérica, no creían en Dios, no. Ellos adoraban a la naturaleza, ¿de acuerdo? Entonces, no. Si fuera innato, ellos también deberían haber creído en Dios, pero no. Ellos adoraban a la naturaleza, ¿de acuerdo? Sí, tú dirás, bueno, pero es una forma de espiritualismo también, ¿no? No, habría que ver, porque por si acaso, mucho lo que vemos en la película, en las películas, perdón, en las películas muchas veces vemos, ¿no? Ahí, este, representados los apaches, ¿no? Es la interpretación que los occidentales hacen de ellos, ¿ah? Pero anda a ver, ¿no? Cómo ellos viven, por ejemplo, en armonía con la naturaleza, ¿de acuerdo? Ay, sí que visites que, no sé, o me equivoqué, ¿quién dijo por ahí que, a ver, a ver. O el ejemplo de las tribus que creen en un ser superior, decía, pues, ¿no? Decían, Kevin Quispe dice acá, ¿no? O el ejemplo de las tribus que creen en un ser superior. Pero eso más bien,
Pues le digo, no, ellos no, ellos adoran a la naturaleza, ¿ya? Entonces, al contrario, no. Entonces, así quiere probar John Locke que no existen las ideas innatas, ¿no? Porque no había en estos indígenas americanos la idea de Dios, por ejemplo, ¿ya? Igual, si, por ejemplo, existirían otras ideas innatas como principios lógicos, entonces, ¿cómo explicas que un niño, por ejemplo, no tiene lógica en su pensamiento? Sobre todo los menores de 3 años, ¿no? ¿De acuerdo? No tiene lógica en su pensamiento, ¿no? Por ejemplo, él puede pensar, tú le preguntas a un niño de 3 o 4 años, a ver, ¿por qué llueve? Él no te va a explicar el ciclo del agua. Mira lo que te va a contestar, ¿ah? Llueve para limpiar las calles, dices, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿Y eso es lógico? ¿No es cierto? ¿De acuerdo? Ya ni hablemos de los locos que son desorganizados, ¿no? Entonces ya, todo eso usa el loco para decir, entonces no existen ideas innatas, porque si existían ideas innatas, todos tendríamos que pensar de modo similar, ¿no? Incluidos niños pequeños, locos y los indígenas americanos. Esa es la postura de Locke para decir que no existen las ideas innatas, ¿no? Y más bien concluye que al nacer nuestra mente es como un hoja en blanco, ¿ya? Tabula rasa, dice, tabula rasa. Ah, listo. ¿De acuerdo? Muy bien. Eh, entonces, ¿cuál es el origen de las ideas entonces? La experiencia. Ahora hay que entender, sin embargo, dice John Locke, que existen dos ideas, ¿ya? La experiencia, perdón, dos experiencias, perdón. La experiencia externa y la experiencia interna, ¿ya? La experiencia externa, esa es primero, ¿ya? Son las sensaciones, lo que captas con los sentidos, ¿ya? Te permite captar las cualidades provenientes de las cosas del exterior, ¿ya? Esa es la materia prima, eso es primero, ese es el origen, ¿ah? Y luego viene la experiencia interna, ¿ya? Que tiene que ver ya con el procesamiento de esa información, ¿no? Entonces usa la memoria, el razonamiento, etcétera, ¿ya? Entonces está bien, claro que el hombre razona, pero razona en base a lo que ha captado primero con los sentidos, ¿ya? A esta postura se le llama sensualista por eso, porque primero es la experiencia sensorial, ¿ya? Por eso vas a encontrar también empirismo de Locke o también el sensualismo de Locke también, ¿ya? Muy bien. Ya, ahora no sé esta parte acá, a ver, espero no complicarlos, pero dice lo siguiente, a ver, ¿ya? Toda la experiencia nos permite captar cualidades, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿No? Cualidades como, por ejemplo, no sé, pues, colores, ¿no? Este, formas, etcétera, ¿de acuerdo? ¿Ya? Muy bien, Kevin. Listo. Ahora, tenemos dos tipos de cualidades que captamos con los sentidos. O sea, mira, porque estamos en, ¿no? La captación de cualidades, ¿ya? Eso se capta con los sentidos, ¿ya? Cualidades de los objetos. Tenemos cualidades primarias y cualidades secundarias. Las cualidades primarias son el movimiento, la figura y la extensión. Eso depende del mundo exterior, ¿ya? Y luego tenemos las cualidades secundarias o subjetivas. Eso dependen más de los estados de nuestra mente. Color, sabor, gusto, textura, sonido. Por ejemplo, a ver, ¿por qué depende de nuestra mente, de nosotros? Por ejemplo, el gusto, pues. Tú y yo podemos probar la misma comida y a ti el ceviche te puede parecer muy picante y a mí más bien le falta rocoto. ¿Te das cuenta? Entonces ya es, ¿no? Lo mismo es, entonces el sabor, el gusto, ¿no? La textura. A mí, por ejemplo, esta mesa me puede parecer muy suave y a ti un poquito irregular o áspera. ¿Te das cuenta? ¿Ya? En cambio, las cualidades primarias objetivas sí dependen del mundo exterior, movimiento, figura y extensión. ¿Ya? Pero ambas son captadas con los sentidos. ¿Ya? Estas son las cualidades. Ahora, de la captación de estas cualidades, ¿ya? Surgen las ideas, ¿ya? ¿De acuerdo? Después de las cualidades, después de que he captado con los sentidos, yo me hago ideas, ¿te das cuenta? Y las ideas. Ahora, hay dos tipos de ideas también, simples y complejas, ¿de acuerdo? A ver, profe, está bien decir que para John Locke el empirismo, las ideas, se originan en la experiencia y principalmente en la razón, no. Para Locke no, principalmente en la razón, no. Las ideas se originan en la experiencia, ¿ya? Listo, ya Melita. Continúo entonces. A ver, entonces, las ideas también son de dos clases. Tenemos ideas simples e ideas complejas, ¿ya? Ideas simples, producto de la captación pasiva de las cualidades, ¿de acuerdo? Son unidades elementales del conocimiento. Esas son las ideas simples, ¿ya? Captación pasiva nomás de las cualidades, ¿ya? En cambio, las ideas complejas son producto del trabajo de la mente en la combinación de esas ideas simples, pues. ¿De acuerdo? Yo ya combino ya varias y así puedo formar una idea compleja. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, ¿qué están preguntando? Ah,
Claro, Kevin, podría ser, ¿no? El criticismo, en cambio, sí considera que no puede existir el conocimiento sin la participación de ambos, ¿no? Tanto la razón como la experiencia, ¿ya? Profe, razón y conocimiento son lo mismo. Ahorita vamos a ver a Kant, ¿ya? Kant te va a aclarar un poquito eso, ¿ya? Kevin dice, a ver, si veo un barco con una bandera negra, ya. En la idea compuesta sería un barco pirata, por supuesto. Muy bien, muy buen ejemplo. Claro, muy bien, Kevin. Listo. Qué lástima no tener más tiempo, la verdad, con chicos tan buenos como ustedes, esto sería genial. Tengo que estar viendo el tiempo. Tenemos una horita apenas. Ya, muy bien, muy bien, muy bien. Sigamos, ¿ya? Las cosas externas a la conciencia, es decir, las sustancias son incognoscibles, ¿de acuerdo? ¿Ya? Muy bien, muy bien. A ver, lo único que conoce el hombre, dice, son sus propias ideas. Y no te olvides que las ideas que él tiene, ¿ya? Son derivados de la captación de cualidades de los objetos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Eso es lo que conocemos, ¿de acuerdo? Ya. Entonces, que exista algo más allá de las ideas que tenemos, ¿no es cierto? Es algo que no podemos saber, ¿ya? ¿Ya? Entonces, la sustancia, o sea, a ver, dicho de otra manera, con más claridad, lo que te quiere decir John Locke es que solamente podemos conocer aquello que podemos captar con los sentidos, ¿me entiendes? Aquello, porque eso que captamos con los sentidos se vuelve luego ideas, ¿no es cierto? ¿Qué captamos con los sentidos? Cualidades. Esas cualidades luego se vuelven ideas, ya. Eso es lo único que podemos conocer, ¿ya? En cambio, aquello que no podemos captar con los sentidos, eso no lo podemos conocer, ¿de acuerdo? ¿Ya? A eso le llama substancia, ¿ya? O sustancias, ¿de acuerdo? ¿Ya? Por eso algunos le llaman a esto, bueno, el positivismo plantea esto con más claridad, ¿no? Por eso el positivismo algunos también le llaman el empirismo del siglo XIX, ¿no? Ujú. Muy bien. Ya, Toritos, espérate, Melita. Todavía hay ideas a priori y posteriori es de Kant. Déjame llegar. Ya estamos acá en John Locke. ¿Ya? Luego tenemos, ya, sí, pero tengo que correr, ¿verdad? Ya el tiempo me va a ganar. ¿Ya? Luego tenemos la tesis de la tabula rasa. Ya les había explicado, ¿ya? Esto es opuesto al ignatismo cognitivo que proponía Descartes, pues, ¿no? La existencia de ideas innatas. La tesis de tabula rasa es lo contrario, ¿no? Dice que no, que cuando nacemos, acá dice, ¿ves? Al nacer nuestra mente está vacía, parecía una hoja en blanco, ¿ya? Entonces no hay ninguna idea innata, ¿ya? También se le considera a John Locke el padre del liberalismo, ¿no? Porque es de los primeros en proponer que los hombres son libres, iguales, y por lo tanto tienen derecho a la propiedad. Ya, esto hay que entenderlo bien en su contexto, ¿ya? A ver, en un minuto te lo explico. A ver, lo que pasa, que por ejemplo, a ver, ha habido momentos en la historia donde, por ejemplo, un hombre afrodescendiente, ¿ya? Negro, si tú quieres, ¿ya? Él era supuestamente libre, pero por ejemplo, él quería comprar una casa, un carro, y no le permitían, no, tú no tienes derecho a la propiedad, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Y ellos también, entonces, un hombre libre, ¿ya? Tiene derecho también a la propiedad. A eso se refiere, ¿no? Porque algunos entienden ahora el derecho a la propiedad, ¿no? O sea, hacer monopolios, apropiarme de todo y no dejar nada a los demás. No, y tú sabes que el monopolismo está penado incluso, ¿no? Aunque siempre encuentran la forma de sacar de la vuelta. Aquí en el Perú, por ejemplo, hay muchos monopolios, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Ya? O oligopolios también. Listo, ahí está John Locke. Ahora vamos a ver, que leí brevemente, ¿ya? Ruth me pregunta, muy buena pregunta. Los empiristas dejan de lado el tema de Dios, ¿no? No hablan de Dios. Claro, claro. Es que hay que entender que para los empiristas, ¿ya? El conocimiento empieza con qué? Con la captación sensorial, ¿no? Y obviamente si a Dios no lo has captado sensorialmente, ¿no? O sea, no lo has visto, olido, tocado, entonces, claro, claro, lo dejan de lado. Así es, ¿ya? Bueno, en este ejemplo, Melita, a ver, Melita está resolviendo ya las preguntas, ella está adelantada ya. Melita, si nunca has comido el pollo, o sea, no lo has saboreado con el gusto, nunca vas a saber el sabor del pollo. Eso es evidentemente un ejemplo del empirismo, pues, claro, el empirismo de lo, ¿no? Si nunca has visto el color azul, no vas a saber cómo es el color azul. Si nunca has comido una manzana, no vas a saber cómo se gusta la manzana. O sea que primero tienes que captarlo con los sentidos. Esa es la postura empirista, ¿ya? Listo, a ver si me permiten terminar. A ver, vamos a ver. Berkeley. Muy buenas preguntas, chicos. El tema es el tiempo, ¿ya? A ver, Berkeley, brevemente nomás, para llegar a Kant, sobre todo Kant me interesa, ¿ya?
este, hace una crítica a la teoría de las cualidades de Luke, ¿ya? Porque dice que todas las cualidades son al final subjetivas. Eso de cualidades objetivas no existe, porque el hombre cuando conoce, ¿no es cierto? Él lo hace a través de sus, ¿no? De sus intereses, deseos, creencias que tiene. Entonces, no hay cualidades objetivas y subjetivas. Toda cualidad es subjetiva, ¿ya? Muy bien. La teoría del inmaterialismo, acá es más radical, Berkeley, ¿no? Para Berkeley no existe la materia, ¿no? Todo lo que existe son solamente percepciones nuestras, ¿no? ¿De acuerdo? Y por último, no hay forma de saber si existe esta materia, ¿no? Porque todos son solamente percepciones nuestras. Y por eso él concluye, ser es ser percibido, ¿ya? O sea, ser es existir, ¿ya? Y tú existes en la medida que eres percibido por alguien, ¿de acuerdo? Tú existes en la medida que estás entonces en la conciencia de alguien. Si no estás en la conciencia de alguien, no existes, ¿ya? Igual todas las cosas que, entre comillas, existen, es porque están en la conciencia de alguien, ¿ya? Si no están en la conciencia de alguien, no existen, ¿ya? Entonces, no sé, para que entiendas mejor. Entonces, tú existes, Melita, por ejemplo, Kevin, existen porque están en mi conciencia, ¿ya? Pero si yo no tengo conciencia de ustedes no existen, ¿ya? Por eso, así también argumenta Berkeley que existe Dios, pues, ¿ya? Mira, Berkeley es empirista, ¿ya? Él es de los únicos o pocos que hablan de Dios. Él sí va a tratar. Berkeley es un caso bien particular, ¿eh? Es empirista, pero él sí, mira, Ruta, él sí habla de Dios, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y justamente, ¿por qué? Porque dice esto, mira, eh, las cosas del mundo, del universo, son tantas que no podrían caber en la conciencia humana, ¿no? Hay muchas cosas que la conciencia humana no comprende, entonces no están en la conciencia. Y si no están en la conciencia humana, entonces no existen. Ah, no, pues, es que sí existen. ¿Por qué? Porque están en una conciencia más grande. ¿Y cuál es esa conciencia más grande? En Dios, Dios, ¿de acuerdo? Entonces Dios existe, porque solamente en una conciencia tan grande como la de Dios podrían caber todas las cosas del universo. ¿Ya? Imagínate, pues, estrellas o agujeros negros, ¿no? Son cosas que en la conciencia del hombre no caben, pero sí en la conciencia de Dios. Por lo tanto, Dios existe. ¿Ya? Listo. Gracias, profe, dice que qué sarcástico. Bueno, aquí hay un ejemplo de lo que ver que le dice, pues, ser es ser percibido. Si solamente existe lo que yo percibo. Si no lo percibo, no existe, ¿no? Claro, tú puedes decirme, para usted, pero para los demás, claro, pues, ¿no? Pero bueno, ver que ley es alucinante. Ya. Luego tenemos a David Hume, también es un empirista extremo, ¿ya? Él también, mira, va por esa línea, aunque no llega a negar la existencia de la materia, como si lo hace Berkeley y su inmaterialismo. Hume dice que solo existen las percepciones, ¿no? ¿Ya? Que exista algo más allá, el hombre no lo puede saber, no podemos saber. Lo único que yo sé que existe es lo que yo percibo, ¿ya? Lo que capto con los sentidos y luego proceso, me formo ideas, ¿de acuerdo? ¿Ya? Porque mira, él habla de impresiones. Impresiones es lo que capto con los sentidos, ¿ya? Y las ideas es lo que yo me formo a raíz de esas impresiones, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Por ejemplo, yo impresiones, colores, ¿no? Y luego me formo la idea, un cuadro, por ejemplo, ¿no? O una imagen, por ejemplo. ¿De acuerdo? Ya. Ya. De eso que capto con los sentidos, ¿ya? Y sus posteriores ideas, a eso le llama percepciones. Ya. Es de lo único que puedo estar seguro. ¿De acuerdo? Si existe algo más allá que yo no percibo, eso yo no puedo saberlo, ¿ya? Por eso a David Hume, además de empirista, también se le considera, ¿ya? Este, agnóstico también, pues, ¿ya? Entonces, por ejemplo, a ver, Dios está más allá de las percepciones, ¿de acuerdo? Dios está más allá de las percepciones. Entonces tú le preguntas a David Hume, ya, entonces Dios no lo puedo percibir, ¿de acuerdo? ¿Ya? Porque no tengo ni impresiones, ¿ya? Ideas sí, pero no impresiones. Y no te olvides que las ideas tienen que derivarse de las impresiones. Ya, entonces Dios no lo puedo percibir. Entonces, ¿existe o no existe? Y Hume, ¿sabes qué dice? No sé. Ese es el agnosticismo, pues. No sé. No lo puedo saber. Yo de lo único que puedo estar seguro es de mis percepciones. Si hay algo más allá, no lo sé. Yo no lo puedo conocer. No puedo afirmar categóricamente que sí ni no. ¿Ya? Ese es el agnosticismo. Ya dentro del empirismo está esta postura agnóstica de Hume. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se le considera a Hume empirista extremo? ¿Ya? Porque llega a pensar que incluso, ¿ya? Conceptos como causa, efecto y sustancia son solamente eso, ideas del hombre, ideas, porque a ver, otra vez, el principio de causalidad, ¿no es cierto? No se percibe, es una idea del hombre, basada en la costumbre del hombre, ¿de acuerdo?
Entonces no existe en realidad la causalidad, ¿ya? Sino que al hombre se le ocurre por costumbre, pues. A ver, te voy a poner un ejemplo, ¿ya? No, para Hume la idea de causalidad es producto de la costumbre. A ver, te voy a poner un ejemplo, a ver, que yo lo puse en clase ya, a ver, ¿ya? A ver, dice así, mira, entonces, por ejemplo, tú has escuchado que hay gente que dice, ¿no? Corre viento fuerte, va a haber sismo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, para ellos, el que corre viento fuerte es la causa y el sismo es el efecto, ¿sí o no? ¿No es cierto? Y hay gente que piensa así, ¿ah? ¿De acuerdo? Yo recuerdo que mi mamá así me decía, yo le explicaba, mamá, nada tiene que ver el viento, le digo, los sismos ocurren por desplazamiento de placas tectónicas, eso es abajo en el subsuelo, el viento es arriba, no tiene nada que ver. Y justo ese día hubo sismo. Y mi mamá me dijo, ya ves, me dijo. Ay, ahora peor, ¿cómo la convenzo? Ya está más cerrada ella, ¿no? Y así surge la idea de causalidad, pues. O sea, no es porque realmente exista la causalidad, sino por un tema de costumbre, ¿ya? Pasó una vez, pasó dos veces, ya, listo. El hombre atribuye causalidad donde en realidad no lo hay, ¿de acuerdo? Entonces, la idea de causalidad es producto de las costumbres, si tú quieres, del hombre, ¿ya? Pero no existe en realidad, ¿ya? O en todo caso, no tenemos certeza de ella, ¿ya? Lo mismo pasa con la sustancia, pues la sustancia es algo que no podemos captar con los sentidos. Nosotros solamente podemos conocer lo que captamos con los sentidos. Entonces, yo puedo estar seguro de lo que capto con los sentidos, de mis percepciones, nada más. Si hay algo más allá que yo no puedo captar con los sentidos, a lo cual llamo sustancia, Dios, por ejemplo, no, eso no lo puedo saber. ¿Ya? Esa es la postura agnóstica de Hume, ¿de acuerdo? Y finalmente tenemos a Immanuel Kant, ¿ya? Immanuel Kant, ¿de acuerdo? Ya, bueno, vamos de frente a lo importante, ¿ya? Porque no me alcanza tiempo para todo. A ver, la revolución copernicana es algo importante en Kant, ¿ya? En el tema nociológico es importante la revolución copernicana. Pero primero entendamos a qué se refiere con revolución copernicana. ¿Qué revolución hace Copérnico? Porque él se compara. ¿Ya? Igual que Copérnico hizo una revolución, ¿ya? En la física, yo hice una revolución en el campo de la nociología, dice Kant, ¿ya? A ver, la revolución copernicana consiste en eso, mira. Antes de Copérnico, la gente miraba al exterior, ya miraba al cielo, por ejemplo, y ve que el sol se mueve, ¿no? ¿De acuerdo? Ve que el sol se mueve, ¿no? Sale por el este y se oculta en el oeste, ¿no es cierto? Listo, el sol se mueve. Entonces, a raíz de eso, la gente dice, ah, entonces el sol gira alrededor de la Tierra, pues. Esa es una primera percepción, ¿de acuerdo? ¿Ya? Pero luego, Copérnico dice, no, no es así. En realidad, la Tierra se mueve. Entonces, como la Tierra gira, parece que el Sol se moviera, pero en realidad la que está girando es la Tierra. No es que el Sol se está moviendo, no. La Tierra gira y por eso existe el día y la noche, no porque el Sol se mueva. ¿Ves? Entonces has cambiado tu visión, ¿de acuerdo? Esa es la revolución copernicana. Ya. Eso mismo lo va a aplicar Kant al tema nociológico, ¿ya? ¿Cómo es esto? A ver, antiguamente se pensaba que la razón tenía que adaptarse a los objetos, o sea, al mundo, ¿ya? Pero Kant dice que no, no, en realidad no es así, ¿ya? El hombre más bien lo que hace es formar las ideas, o sea, interviene la subjetividad del hombre. El hombre ordena como él quiere, el hombre organiza según sus intereses, deseos, y también según sus conocimientos y sus creencias, ¿ya? Eso lo hemos visto en el tema de la percepción, ¿no? Cómo el hombre organiza las cosas que él capta con los sentidos, pero ¿cómo las organiza? Según sus experiencias previas, según su subjetividad, ¿de acuerdo? Según sus creencias, por ejemplo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si a ti te pareció, no sé, pues, escuchar que penan en tu casa, ¿ya? Eso de penar, que cadenas que se arrastran, ya, eso es porque tú crees que existen espíritus, ¿no? Otra persona que no cree en espíritus, lo que va a escuchar es, no sé, pues, sonidos de tuberías, o sea, va a tener otra interpretación, otra percepción, ¿ya? Porque, ¿de acuerdo? No es que el ser humano es un ser pasivo, no es que los estímulos externos, colores, formas, te golpean, simplemente, no. El ser humano también pone de su parte. ¿Qué cosa agrega el ser humano? Sus creencias, ¿ya? Sus deseos, sus intereses también. Por eso percibimos así a veces de manera subjetiva, ¿ya? Entonces, esa es la revolución que propone Kant, ¿ya? Dicho de otra manera, como ustedes ya habían señalado, Kant es representante máximo del criticismo. ¿Y qué cosa plantea el criticismo? Entonces, mira, el conocimiento depende tanto de la experiencia, está bien, de lo que capto con los sentidos, pero también de la razón, es decir, de lo que yo entiendo, de mis intereses, de mi experiencia también. Eso es lo que dice Kant. ¿Ya? A ver, ¿qué me dice? Entonces me está diciendo que se preocupa por responder cuál es el alcance y límite de la razón. Le da otro enfoque, ¿ya?
Antes pensábamos que el conocimiento, ¿no es cierto?, o dependía de la razón o dependía solamente de la experiencia. Kant dice que en realidad el conocimiento depende de ambos, tanto de la experiencia, de lo que captamos sensorialmente, pero también de la razón, de cómo organizamos, cómo ordenamos esa información. ¿De acuerdo? ¿Ya? A eso se refiere. Ese es el criticismo. Por eso dice, la razón sin la experiencia es cáscara vacía, pero la experiencia sin la razón sería también ciega, ¿ya? Y acá te explica mejor. ¿Ya? Sensibilidad, esto sería como las sensaciones, ¿ya? La sensibilidad, ¿ya? Esto es una facultad pasiva, pues. Por ejemplo, la luz impacta tu retina ocular, ¿ya? ¿De acuerdo? El frío hace que los poros de tu piel, por ejemplo, se cierren, ¿no? Ya, eso es sensibilidad, ¿ya? Es pasivo. Entendimiento, ya en cambio es una facultad activa, ¿ya? ¿De acuerdo? Y la razón más todavía, y así se forma el conocimiento, ¿ya? Un ejemplo, a ver, sensibilidad, te decía yo en psicología, a ver, por ejemplo, sonidos, ¿ya? Que un perro también tiene. Tú pones música, ya, pero para ti, para tu perro, primero son sonidos, pero luego tú pasas a la siguiente etapa, tu perro no. Tú pasas a la siguiente etapa, el entendimiento, o sea, esos sonidos para ti, tú entiendes que hay una armonía, un ritmo, música, tú sientes la música, tu perro no, tu perro se quedó acá en sensibilidad, pero no puede entender la música, tú sí, ¿ya? Por eso tú disfrutas de la música, ¿ya? Y luego tú vas más allá todavía, tú puedes razonar con ella, todavía, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, ejemplos de sensibilidad, espacio y tiempo, ¿de acuerdo? El entendimiento ya son categorías como unidad, pluralidad, totalidad, realidad, negación, limitación, etcétera, ¿no? Y con eso tú puedes llegar al razonamiento, ¿ya? De alma, mundo, Dios, por ejemplo. ¿De acuerdo? Eso es lo que dice Kant. Muy bien, listo. Ya me ganó el tiempo, así que vamos a las preguntas. Ya chicos, a ver. Uno, a ver. Descartes afirmaba que la filosofía carecía de un método propio que le permitiera alcanzar un conocimiento verdadero, como la matemática, por ejemplo. ¿Ya? Para acabar con este problema, propuso construir un método que, como la geometría euclidiana, parta de axiomas sobre los que se construiría sistemáticamente todo el edificio del conocimiento filosófico. Se puede establecer que Descartes buscaba entonces un conocimiento cierto e indudable, un principio coherente y constante, una idea particular y contingente, un principio basado en la experiencia. ¿Qué buscaba Descartes? A ver, ¿qué buscaba? Usando como modelo la matemática, ¿no? ¿Ya? Un conocimiento cierto e ineludible, o sea, verdades fuera de toda duda, ¿de acuerdo? Sí, pues la A, ¿ya? Un principio coherente y consistente. Estamos entre la A y la B, ¿no? Porque las demás no, particular, ni hablar, principio basado en la experiencia, menos, eso sería empirismo, estamos entre la A y la B. Conocimiento cierto e indudable, esa es la palabra clave, fuera de toda duda. Cuando hablamos de fuera de toda duda, hablamos de algo lógico. A ver, cuando tú dices, por ejemplo, lógico, obvio, es algo indudable, ¿no es cierto? Fuera de toda duda, ¿no? Y para eso él aplica la duda metódica incluso, ¿ya? La A. Dos, identifique la tesis que se refiere a la filosofía moderna. Vamos a ver, ¿ya? ¿La razón es la fuente del conocimiento para Descartes? Sí, ¿no es cierto? Claro, es racionalista Descartes. La razón es la fuente del conocimiento. Racionalista. Dos, ¿es posible conocer las cosas completamente para Kant? Ya, a eso no llegamos, ¿no? Pero te hago recordar, ¿ya? Kant, considera que podemos conocer solamente lo fenoménico, ¿ya? El noumeno, la realidad tal cual es, no la podemos conocer, ¿no? O lo que, si tú quieres, Hume llamaba la sustancia, ¿no? ¿Ya? Entonces, lo que conocemos es el fenómeno, la cosa para mí. El noumeno, la cosa en sí, no la puede conocer nadie, dice Kant, ¿ya? Entonces, no es posible conocer las cosas completamente, ¿ya? Listo. ¿Es posible el conocimiento según John Locke? Según John Locke, sí, ¿no es cierto? Sí, sí se puede conocer. ¿Cómo? Con los sentidos, pues. Solamente tenemos ideas objetivas de la realidad según Kant. No, no, también interviene nuestra subjetividad también, ¿ya? Entonces tenemos 1 y 3 como respuesta, ¿no? ¿De acuerdo? 1 y 3. La D. Sí, muy bien, Fiorella. La D. 3. En la crítica de la razón pura, Kant establece que la metafísica es
una forma de pensamiento religioso, un sistema de conocimientos universales, imposibles de toda perspectiva, una tendencia natural de la razón humana, ¿ya? Eso dice Kant, ¿ya? Es una tendencia natural de la razón humana, la metafísica. Tendemos a la metafísica, ¿ya? ¿Qué es la metafísica, chicos? Más allá de lo físico, ¿ya? Entonces, por ejemplo, dentro de la metafísica estaría creer que existe, por ejemplo, alma, espíritu, eso es metafísico, por ejemplo, ¿ya? Muy bien. Cuatro. Ya, pero entonces es inevitable, pero hay que tratar de que esta metafísica sea, digámoslo así, más racional, te va a decir Kant luego, ¿ya? Cuatro. Según el empirismo de John Locke, a ver, ¿cuál sería la respuesta? A ver, la número cuatro, ¿quién me dice? A ver, se me está diciendo Friolito, a ver. El hombre nunca posee las ideas a priori, sino muy bien, la sé. Ya, de eso preguntaba Melita, y de esto hablaba Kant. A ver, Melita, escucha. Sí, las ideas, ¿qué significa a priori? Esto así es fácil, mira. A priori es sin la experiencia. Eso es a priori, sin la experiencia. ¿De acuerdo? En cambio, a posteriori es después de la experiencia. ¿Ya? Después de la experiencia. Ahora, para Locke, el conocimiento solamente es posible después de la experiencia sensible. ¿Me entiendes? O sea, lo que he captado con los sentidos. Entonces, para Locke, todo conocimiento es a posteriori, o sea, después de haber experimentado, haber vivido eso. Eso que tú decías, pues, a ver, por ejemplo, yo no puedo saber cuál es el sabor del ceviche si no he comido el ceviche. Entonces, después de la experiencia de haber comido el ceviche, ahora sí sé cuál es su sabor. Yo no puedo conocer el color azul si no lo he visto antes. ¿Ves? Entonces el conocimiento, todo conocimiento es a posteriori, después de la experiencia. Eso es lo que dice John Locke. ¿De acuerdo? ¿Entendió? Entonces las ideas no son a priori, eso sería racionalismo. Listo, bacán, Melita. Qué bueno serte útil, a ti y a todos. 5. Spinoza modificó las propuestas cartesianas. Eso es de Descartes, ¿no es cierto? Cartesianas, ¿no? Al considerar que la res coitas y la res extensa son, ¿te acuerdas que para Spinoza solamente existía una única sustancia, ¿no? No tres sustancias como decía Spinoza, perdón, como decía Descartes. Porque Descartes hablaba de tres sustancias, res infinita, res extensa, res coitas. Y Spinoza dice, no, sustancia por definición es lo primigenio, lo primero, y lo primero solamente puede ser uno, pues no puede ser tres primeros, ¿ya? Entonces dice que la res coitas y la res extensa se derivan de quién, de Dios, ¿ya? Entonces, dos principios básicos que constituyen la esencia de Dios. Claro, mejor, atributos de la única sustancia divina. Claro, res coitas y res extensa son atributos de la única sustancia divina, ¿ya? Muy bien. Muy bien. C, entonces, mejor respuesta. Muy bien. 5. Ay, perdón, 6. Para Hume, la causalidad no es objetiva, sino que es producto de la costumbre nomás. O sea, cuando dice que no es objetiva, quiere decir que no se basa en la captación sensorial, ¿no? No, sino que más bien en la costumbre, ¿ya? El hombre ve algo e interpreta otra cosa, muchas veces equivocadamente, ¿ya? ¿Ya? Muy bien. ¿De acuerdo? Ya. Está claro, ¿no? La 6 no hay duda. En la 5 creo que hay dudas, ¿no? Algunos me han dicho que es la D. Dice, modos de ser de la materia y conocimiento. Sí, res coitas es pensamiento y res extensa es materia, pero dice, modos de ser. No, 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 no. Según Spinoza, estos dos, ¿ya? Son propiedades, ¿ya? O atributos de la sustancia divina, que es la única sustancia, porque esta es la primera. De esta se derivan todos. Se deriva todo, la materia, el pensamiento, lo que tú quieras, ¿ya? Pero la respuesta es la C. 5C y 6C también. 7. Indica cuál de las siguientes afirmaciones corresponde a las teorías de Kant, ¿ya? Kant, Immanuel Kant. Criticismo, ¿no? Criticismo, acuérdate. Ya, a ver, la realidad no existe. Todo es una percepción de la conciencia. No, no, eso no es de Kant, eso es de Berkeley, eso es inmaterialismo. Ser es ser percibido, dice Berkeley, ¿no? Ser es ser percibido. Ya, esa primera es la postura inmaterialista de Berkeley, eso no es de Kant. Los hombres nunca conoceremos los fenómenos, ¿no? Al contrario, los fenómenos es lo único que conocemos. El noumeno es lo que nunca vamos a poder conocer, dice Kant. Esa sí es de Kant, pero está de cabeza, esa de cabeza, ¿no? 3. Para conocer el fenómeno, no es necesario el tiempo ni el espacio como formas a priori de la experiencia, dice. ¿No es cierto? ¿Ya? Muy bien. No, eso no es verdad tampoco, ¿ya? Sí, para conocer el fenómeno requerimos, y los hombres conocemos de esa manera. ¿Cómo es que conocemos los hombres?
ubicando todo en el tiempo y el espacio. No hay otra forma de conocernos, ¿ya? Finalmente, no es posible conocer las cosas tal y como son. Ya, esta sí es verdadera, ¿no? Porque eso de la cosa en sí se llama noumeno y eso no lo podemos conocer, ¿ya? Entonces, solamente 4 es la respuesta, ¿ya? 7 es solo 4, la A, 7A, 7A, ¿ya? La 2 no, ¿ah? Porque a ver, los hombres nunca conocemos los fenómenos, eso no dice Kant. Más bien lo único que conocemos son los fenómenos. Lo que nunca conocemos es las cosas tal como son, o sea, el noumeno, ¿ya? Y la última, 8. Si nunca has amado, no conoces cómo es el amor. Si nunca has comido suri, no conoces qué sabor tiene, ¿de acuerdo? Y jamás podrás saberlo porque alguien te lo describa. Tienes que probarlo con los sentidos, ¿no es cierto? Esto respalda la postura, ¿ya? Esto es el empirismo de Luke. Ah, profe, no hay empirismo y Luke, también se le llama sensualista porque habla de los sentidos, ¿ya? Es la respuesta, es la de 8 es de. Listo, muchachos, hasta ahí hemos terminado, ya nos pasamos la hora ya. Cuídense mucho, muchachos.